Ok. Para poder visualizar los ácidos nucleicos necesitamos contar con un colorante, lo manejo entre comillas porque realmente no es tanto un colorante, son más bien intercalantes de los ácidos nucleicos que permiten dar una emisión de fluorescencia en estas moléculas. Hay muchos o diversos compuestos que dan esta fluorescencia por diferentes casas comerciales. Nosotros utilizamos bromuro de etidio para poder teñir los ácidos nucleicos. La solución que vamos a ocupar, vamos a partir de una solución stock de bromuro de etidio que está a una concentración de 10 miligramos por cada mililitro y se requiere utilizarlo a una concentración de trabajo de 5 microgramos por cada 10 mililitros de gel. Entonces hay que calcular cuánto vamos a preparar o cuánto vamos a tomar de la solución stock para prepararlo o para adicionarlo en nuestro gel de agarosa de acuerdo al volumen que hayamos preparado. Vamos a hacer entonces las conversiones para poder igualar las concentraciones. Si tenemos que la solución está a 10 miligramos, esto es lo mismo que tener 10.000 microgramos por cada 1.000 microlitros de volumen. Y lo que requerimos entonces son 5 microgramos por cada 10 mililitros. De manera que, haciendo una simple regla de 3, vamos a calcular en qué volumen tenemos estos 5 microgramos. Al hacer la solución de los cálculos, entonces encontramos que tenemos 0.5 microlitros de la solución stock, es lo que debemos tomar por cada 10 mililitros de gel que vayamos a preparar. Ya con este dato, bueno, únicamente multiplicamos 0.5 por el volumen de gel que vayamos a hacer y si recuerdan en lo que ilustré anteriormente, vamos a preparar 30 mililitros de un gel, de manera que si necesitamos 0.5 por cada 10 mililitros, entonces esto lo voy a multiplicar por 3 y para preparar nuestro gel necesitaremos 1.5 microlitros de la solución stock de bromuro de etidio. Es importante tener en cuenta estos datos, es decir, que para preparar el gel vamos a pesar, anteriormente vimos, 0.3 gramos de agarosa y una vez preparada la solución vamos a adicionarle 1.5 microlitros de la solución stock de bromuro de etidio para poder tenerlo adicionado a la agarosa y que nos sirva como colorante de los ácidos nucleicos, lo que posteriormente revelaremos en un transiluminador que emite luz ultravioleta y que nos permitirá ver la fluorescencia emitida por el bromuro de etidio. Vamos a tener en cuenta estos datos que calculamos porque vamos a pasar posteriormente a la preparación del gel y bueno, ya no nos vamos a detener en los cálculos, solamente los vamos a tener en mente presentes para la preparación. Entonces vamos a pasar a la preparación del gel. A continuación vamos a realizar un gel de agarosa al 1%. Para eso vamos a necesitar nuestra agarosa, que es un polvo fino que tenemos en este envase, la balanza analítica que ustedes pueden ver se encuentra en ceros, un papel y una espátula para poder hacer la medición. El gel que vamos a preparar va a estar a una concentración de 1%. Entonces colocamos nuestro papel, hay que cerrar las puertas para que no nos interfiera el
aire del ambiente y procedemos a tarar para que se desprecie el volumen del papel. Posteriormente, pues ya vamos a adicionar la cantidad de agarosa que necesitamos. Como se va a preparar al 1%, la cantidad que necesitamos es 0.3 gramos para un volumen final de 30 mililitros. Entonces vamos a procurar que el pesado sea lo más exacto posible para que la concentración sea adecuada y el tipo de polímero que se forme pues tenga la apertura adecuada para que puedan migrar correctamente los ácidos nucleicos que vamos a colocar en ella. Entonces pues casi estamos por alcanzar ese gramaje. Igualmente lo que hacemos es cerrar las puertecillas. Con esa concentración podríamos continuar la preparación. Bueno, la siguiente parte para la preparación del gel es adicionar un buffer para poder disolver nuestro polvo de agarosa y que se genere el polímero correspondiente. Nunca lo vamos a preparar con agua destilada, tiene que ser un buffer. Puede ser TAE, como este que se muestra aquí, o podría ser el TBE. Cualquiera de los dos nos puede funcionar para ácidos nucleicos, sin embargo este tiene una función más adecuada tanto para RNA como para DNA. En este caso solo vamos a trabajar con moléculas de ADN, entonces es correcto utilizarlo. Lo tenemos preparado ya en esta botella una concentración de 1X. Podemos tener previamente un stock a una concentración, por ejemplo, de 50X, y entonces podríamos hacer la dilución correspondiente para llevarlo a esto que necesitamos. Vamos a medir un volumen de 30 mililitros. Es importante que nuestra probeta siempre esté en un lugar plano para que podamos hacer la medición adecuada de los mililitros y que el aforo sea también el apropiado. Nosotros podemos ver si el menisco ya ha llegado a la parte superior de los 30 mililitros. En este caso tenemos un exceso, entonces vamos a retirar un poco de ese volumen hasta que lleguemos justamente al volumen deseado. Ahí podemos observar que ya tenemos el volumen apropiado. Entonces vamos a utilizar un matraz en donde vamos a colocar nuestro polvo, que sería la agarosa. Recuerden que lo vamos a hacer al 1%, entonces aquí tenemos 0.3 gramos. Y le vamos a adicionar los 30 mililitros del buffer. Hasta este momento podemos observar que no se encuentra en absoluto disuelto. Podemos agitarlo, pero por más que lo agitemos nunca lo vamos a disolver a menos que lo sometamos a calor. Y esa va a ser la segunda parte. Tenemos que procurar, como si fuéramos a hacer una gelatina, que esta agarosa se caliente lo suficiente hasta que se disuelva completamente. Para lograr la disolución completa de la agarosa vamos a utilizar el calor. Podríamos utilizar directamente el fuego, tal vez con la ayuda de algún mechero, pero en este caso vamos a aprovechar un microondas. Para ello utilizamos un recipiente que debe de tener varias veces el volumen contenido en él de capacidad, precisamente porque se va a llevar a la ebullición. Por lo menos tendría que ser del doble de capacidad del volumen contenido. En este caso es prácticamente 4 veces ese volumen. Entonces es suficiente para que no exista algún derrame durante la ebullición.
Como el calor que genera el microondas es bastante rápido, vamos a colocar pulsos. En este caso le voy a programar 1 minuto, pero tenemos que estar pendientes al momento que se observe algún tipo de burbujeo al interior. Es un poco complicado en algunos microondas ver esa parte, pero hay que estar listos para que en el momento que se genere la ebullición nosotros lo detengamos. Yo le voy a hacer una pausa y vamos a observar con ayuda de un guante, porque ya se encuentra un poco más caliente, que se va a ir disolviendo poco a poco. Podemos incluso en ocasiones ver en las paredes del matraz que hay una especie de grumos, y si lo vemos a contraluz se observan como si fueran cristales. Eso se tiene que resolver, tiene que disolverse completamente para que no nos interfiera con el corrimiento, porque podría suceder que se generen concentraciones mayores en una zona del gel y en otra un poco más diluido, y eso pues se va a ver mal al momento del corrimiento. Entonces ahí todavía no está listo. Esto lo vamos a continuar así hasta que veamos completamente disuelto la garosa en el buffer. Una vez que se generaron varios pulsos de calentamiento del microondas, hemos logrado que se disuelva completamente la garosa en el buffer de tile. Es importante siempre considerar verlo a contraluz hasta que ya no exista ningún tipo de cristal disuelto ahí. Entonces se debe ver totalmente transparente. Hay que esperar, como cuando se genera algún medio de cultivo, por ejemplo sólido, a que se enfríe un poco, porque si lo vertemos así tal cual puede perder mucha humedad y quedar sobreconcentrado. Para hacer el vertido lo que necesitamos es un soporte. Para esto vamos a armar este soporte colocándole esta cajita que nos va a servir para contener a la garosa. Hay que cerciorarse de que quede bien firme para que no haya ningún tipo de fuga al momento del vertido. Después le vamos a colocar, hay que colocarle un peine como esto, que tiene pues la posibilidad de generar pocillos pequeños o pocillos más grandes. Esto quiere decir que va a contener un mayor volumen de las muestras, pero es importante considerar si está perfectamente nivelado nuestro sistema. En caso de que no, podemos ajustar con estos tornillos que están al frente hasta que la burbuja esté perfectamente nivelada. Si no hacemos eso, podemos tener un desfase en el nivel de nuestro gel, y eso podría propiciar errores. Entonces sí es importante nivelar. Posteriormente pues ya le vamos a colocar, digamos, al inicio del gel, en la parte más alejada de él, este soporte, y hay que procurar que esté lo más central posible para que queden perfectamente distribuidos los pocillos al final. Ya está listo nuestro sistema, y entonces vamos a proceder a agregarle el bromuro de tirio. El bromuro de tirio ya se explicó a qué concentración se encuentra, son de 5 microgramos por cada 10 mililitros. Como vamos a preparar 30 mililitros de nuestro gel, hay que colocarle un volumen de 1.5 microlitros. Para eso vamos a utilizar esta micropipeta y una puntilla blanca. Es importante que el bromuro de tirio se resguarde de la luz para que este no se degrade. Entonces vamos a colocarle ese 1.5 microlitros, que es apenas este volumen, y lo vamos a colocar directamente sobre nuestro preparado de agarosa. Ustedes pueden ver cómo se torna un tanto rojizo. Obviamente el desecho de esas puntas debe de ser controlado. Es independiente el tipo de desechos de bromuro de tirio al del resto de los reactivos, porque es una sustancia carcinogénica. Entonces debe tener un tratamiento especial. Bueno,
Procedemos a hacer esta parte de homogenización para que todo ese bromuro de tirio quede perfectamente distribuido. Tal vez no se alcance a notar tanto, pero se torna un color ligeramente rosa. Una vez que está perfectamente homogenizado y nuestro sistema estamos conscientes de que ya está perfectamente armado, vamos a proceder al vertido en uno de los lados que tenemos de nuestro soporte. En esta parte hay que procurar que no se genere ningún tipo de burbuja. Si se generara alguna burbuja, hay que eliminarla quizá con alguna puntilla para que no nos interfiera posteriormente con el corrimiento. Hasta este momento el color de nuestro posterior gel pues es bastante transparente porque está fundido, pero conforme pasen los minutos va a tornarse un color blanquecino, un tanto como si fuera de vidrio esmerilado. Ese es el color que va a adquirir. Una vez que ya han transcurrido algunos minutos y se ha dejado a una temperatura ambiente, pues se ha logrado gelificar nuestra agarosa. Entonces ahora pues vamos a cerciorarnos de que si así ha ocurrido, lo que hacemos es mover ligeramente el soporte del peine y sentimos que ya está perfectamente gelificado. Pues vamos a proceder con un movimiento vertical, deslizar este soporte con cuidado para no dañar los pocillos que ahí se han generado. Entonces pues ya estamos listos para poderlo sacar de aquí. Hay que aflojar el sistema para que nos permita sacarlo. Es muy importante que esto no esté enfrente porque si no lo vamos a estropear, y ya podemos sacarlo de aquí. Ahora podemos observar que el color, como les mencionaba, pues es blanquecino, como si fuera un vidrio esmerilado. Ese es el color que adquiere. Este mismo soporte nos va a permitir trasladarlo a la cámara electroforética. Obviamente se tiene que sumergir en un buffer igual al que utilizamos para poder generar este gel, porque si no tendríamos diferencias en la concentración de las sales y eso podría también alterar nuestro corrimiento. Entonces esa va a ser la siguiente fase, hacer el corrimiento electroforético.